analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 4 de noviembre de 2022 y esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Recordaremos al Pobrecito Hablador, una de las obras cumbres de la literatura castellana de Mariano José de Larra, el Pobrecito Hablador. Dios mío. Y también hablaremos de un fenómeno muy conocido en el mundo, que tal vez se haya olvidado, los petrodólares. Los petrodólares. ¿Qué impacto le están produciendo los petrodólares a la economía colombiana? Ya se comieron la reforma tributaria y bastante más que eso. No sé por qué no se lo han preguntado, bien preguntado al señor ministro de Hacienda. Pero con el encarecimiento del dólar ya se comieron la reforma tributaria por el camino de la deuda externa que tiene Colombia. De manera pues que eso lo hablaremos con el senador Miguel Uribe. La ley de orden público, lo que pasó después de las 12 de la noche en el Senado de la República, cuando convocaron una reunión a las 12:05 para hacer lo que les pareció. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa con Hidroituango? Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín por el Centro Democrático, nos lo contará. Venezuela y la Comunidad Andina de Naciones. Hablaremos con un especialista, con el doctor Marcel Tangarife. El Ecuador está paralizado por atentados, por la coca, por la violencia carcelaria. Buscan generar miedo, pero no lo conseguirá, dice el presidente Lasso. Falla prueba de misil intercontinental a Corea del Norte. Corea del Norte sigue lanzando misiles. Corea del Sur advierte. No cabe ninguna duda, próximos a una guerra. Corea del Norte le manda municiones a Rusia para la guerra en Ucrania. ¿Quién lo creyera? Pero Rusia no tiene municiones, no tiene armas y se las tiene que pedir a un país pobre, pobrísimo, 1000 veces pobre, como Corea del Norte. Niña de Uvalde pidió socorro. En el proceso dramático que se está siguiendo por los asuntos de Uvalde, unos padres dijeron, aquí está el testimonio de esta niña que lo vio todo, que lo advirtió todo, que llamó a la policía y no le pusieron atención. Y vino la tragedia, los muertos de Uvalde. En Ucrania, los misiles rusos impactan ciudades. Un delito de guerra, no cabe ninguna duda. Vienen en los Estados Unidos las elecciones de medio término o de midterm, dicho en inglés. Las tendencias, los latinos hacia la derecha, lo que ocurrirá el próximo martes. Ya hay votaciones anticipadas, más de 30 millones de personas han acudido a las urnas antes del día electoral. Eso es posible en los Estados Unidos. Dicen que el atacante de Pelosi no encontró a Nancy, se ensañó contra su marido, estaba en los Estados Unidos de manera ilegal. Rusia confiscará cientos de aviones a extranjeros que los tienen particularmente en leasing. El problema de la aviación en Rusia. Rusia no puede, por la extensión de su territorio, necesita comunicaciones aéreas y está jugando con fuego la situación de Rusia con los aviones.
¿Puede vivir Rusia sin una industria aérea moderna y viable? Es lo que se preguntan los especialistas. A propósito de Rusia, encuentran el cuerpo de otro empresario ruso. Los empresarios rusos se mueren muy fácilmente y los encuentran hechos cadáver. ¿Qué pasó con este empresario? Sin exploración no hay paraíso, dice Roy Barreras. Entonces se pregunta uno, ¿por qué castigaron la industria petrolera? Tendremos que hablar próximamente otra vez con el doctor Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, cuando termine el debate en la Cámara de Representantes, cuando sea un hecho la reforma tributaria, para saber qué efectos tendrá sobre la industria petrolera en Colombia. Somos solidarios con Nairo, nuestro gran ciclista. Estamos seguros de que él no pidió tramadol, de que él no sabía de la existencia de ese producto. Un analgésico que estaba prohibido, pero que no había sido de ninguna manera declarado, porque no lo es además un elemento dopante. A Nairo le negaron la apelación. La situación de Nairo es supremamente complicada, muy complicada. ¿Qué equipo lo irá a contratar en estas condiciones? Vienen los diálogos con el ELN. ¿Serán para defender el ecosistema? El primer ecocida en la historia de la humanidad es el ELN. ¿Cuántas centenares de veces voló el oleoducto Caño-Limón-Coveñas con el derrame de petróleo sobre las quebradas, sobre los ríos, y envenenando las tierras que lo circundan? El ecocidio del ELN. Ahora se lo premian con diálogos de paz. El gravamen del 40% a textiles y confecciones. El exministro Restrepo dice que es una decisión pésima y desproporcionada. No se decreta la competitividad, se obtiene. El peligro de las retaliaciones. El pobrecito hablador dice que eso disparará la industria colombiana. ¿Hacia dónde? El proteccionismo. Hablaremos del proteccionismo económico. Fue una técnica que condujo al subdesarrollo a estos países de América Latina y a Colombia. El proteccionismo. ¿Regresa? La viruela del mono se puede contagiar antes de que aparezcan los síntomas. No se volvió a hablar de la viruela del mono, pero ahí está. Se salvaron el pan y el bocadillo en la tributaria. Las cosas que se pudieron salvar, lo que se pudo rescatar. Les recordamos aquí que hablaremos con el senador Miguel Uribe Turbay. Lo que se salvó y lo que no se pudo salvar. Militares activos en Colombia estarían vendiendo armas a las FARC, al ELN y al Clan del Golfo. No creemos que sea cierto. Para el honor del Ejército de Colombia, que eso no sea verdad. El dólar cerró a 5.100 pesos. Lo diremos más exactamente. El petrodólar a 5.100 pesos. Nos estamos preguntando qué pasará con las personas de derecho privado, con las empresas, con las grandes, con las medianas y con las pequeñas que se endeudaron en el exterior, porque era más barato. El endeudamiento en el exterior era más barato que el endeudamiento en Colombia. Y de pronto, de la noche a la mañana, se les encarece la deuda, el capital en un 25%. ¿Qué pasará? Esperemos que la economía pueda absorber semejante golpe. Dicen que están preocupados por el futuro de Iván Márquez.
a las 12:05 de la noche, se convocó por parte del presidente del Congreso a una reunión para resucitar un muerto, el servicio social obligatorio en lugar del servicio militar obligatorio. Lo que pasó esa noche, se los contaremos a ustedes. Negociación con disidentes de las FARC. Bueno, ya la tenemos con el ELN, con disidentes de las FARC, con el Clan del Golfo, con todos los bandidos que Colombia han sido para buscar la paz total. Canadá necesita 1.4 millones de inmigrantes para llenar vacantes de empleos que tiene disponible. Repetimos, 1.4 millones de personas se necesitan para trabajar en Canadá. No tiene mano de obra suficiente. Sigue inclemente el invierno en Colombia. Se crecen las quebradas, se desbordan los ríos, se producen inundaciones, derrumbes en las carreteras. Este invierno está peor que todos. El invierno es de octubre, que ya pasó, de noviembre, que apenas está empezando, y de comienzos de diciembre. Dios nos tenga de su mano. Y en un día como hoy, en el año de 1980, fue elegido presidente de la República, uno de los más importantes que han tenido los Estados Unidos en el siglo XX, cuando menos, Ronald Reagan. Recordaremos su nombre, haremos caso de su memoria y les contaremos a ustedes quién era Ronald Reagan y cómo fue su obra de gobierno. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, estamos disponibles a través de las plataformas de TuneIn, donde usted puede escribir La Hora de la Verdad, y ahí tienen audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y también les recordamos que nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos señal en directo a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y estamos en las plataformas de podcast, en Apple Podcast y en Spotify, donde usted puede escuchar también La Hora de la Verdad en diferido. Simplemente escribe el nombre de nuestro programa y ahí tiene usted las secciones con las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, la cultura, los deportes, la música y todos los temas que son de su interés en Spotify y Apple Podcast. Y también estamos atentos a todos sus mensajes y comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos pueden escribir en Twitter, @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como @La Hora de la Verdad Oficial, y en Facebook nos encuentran en el buscador como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Allí atentos de todos sus mensajes y opiniones. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 15 minutos. Bienvenidos, aquí empezamos nuestra emisión. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más.
alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ellos son, por supuesto, los habrán reconocido los hermanos Visconti, que nos acompañan musicalmente en la mañana de hoy aquí en La Hora de la Verdad. Con esta canción hermosa de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestros compañeros en la mesa y por supuesto para la audiencia de La Hora de la Verdad. El día jueves a la madrugada, desde las 12:10 de la madrugada, se inició el trámite de conciliación de lo que llaman el proyecto de ley de paz total, que realmente es una modificación y prórroga a la Ley de Orden Público 418 de 1997. Esta ley siempre se prorroga por cada gobierno que llega al poder en Colombia para poder determinar las líneas que van a trazar y asimismo sentarse o no a dialogar con los terroristas o los criminales, asunto que todos los presidentes han utilizado desde 1997, por supuesto. Pues muy bien, en esa conciliación del proyecto que modifica y prorroga la Ley de Orden Público, con el que se otorgan herramientas para diálogos, se ha planteado que el presidente Gustavo Petro pueda denominar la paz como una situación o una política de Estado y no de gobierno, algo que hasta el momento a nadie se le había ocurrido, por lo menos por respeto al siguiente mandatario. Si se prorroga y se convierte esto en un asunto de Estado, obliga a los gobiernos sucesivos a implementar los acuerdos y a acatar de buena fe lo que se haya acordado con criminales en el marco de conversaciones de paz. A partir de esta aprobación y de este informe de conciliación, tanto en Cámara como en Senado, la iniciativa pues pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. En esencia, va a entrar en la búsqueda de la paz total, lo que significa el establecimiento de zonas especiales, agrupar a los miembros de esas organizaciones criminales y también para suspender órdenes de captura y órdenes de captura con fines de extradición, lo que no resulta muy apropiado. En las zonas queda suspendida la ejecución de órdenes de captura, incluidas las de extradición contra los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, el gobierno garantizará que no se produzca ninguna captura para que estas personas puedan concentrarse. Aunque el gobierno Petro dice que esto no se trata de zonas de despeje ni cosa por el estilo, y de hecho hay un parágrafo que lo advierte, lo cierto es que sí va a haber, claro, zonas donde se va a adelantar las conversaciones y donde se impondrá la imposibilidad de que la fuerza pública pueda actuar, pues la excusa perfecta es que están hablando de paz y en ese orden de ideas no se puede entrar a adelantar capturas y mucho menos a dañar la tranquilidad de estos sujetos que se concentrarán, vayan ustedes a pensar o a saber en cuántas zonas del país. Recuerden que más de 22 organizaciones narcocriminales en Colombia le han dicho a Gustavo Petro que están dispuestas a sentarse para hablar de la paz total, aunque el ELN ha dicho que ellos no esperan recibir el mismo tratamiento que las demás bandas criminales. Uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con el proyecto o no lo estaban era que alias Iván Márquez volviera a negociar con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano, la paz total. De hecho, Humberto de la Calle fue uno de los que se opuso y dijo que no era posible darle una oportunidad más a este criminal que, recuerden ustedes, hizo parte de la negociación con las FARC y que es la prueba viviente de que la tal paz por la que Juan Manuel Santos le entregaron un Nobel nunca existió, nunca llegó. Otro de los puntos que hacen parte de esta norma tiene que ver con uno que a nuestro juicio es absolutamente inconstitucional y es la modificación al servicio militar obligatorio para crear eso que ellos han llamado el Servicio Social para la Paz, que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar y podrá presentarse en modalidades como servicio social para promover la alfabetización en zonas urbanas, servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto, servicio social para la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz, servicio social para promover la política pública de paz, servicio social para la protección de naturaleza y biodiversidad. Lo cierto es que no existe en la ley y mucho menos en la Constitución posibilidad de homologar el servicio militar que tiene rango constitucional con un servicio social para la paz que nada tiene que ver con ser militar. A ellos les choca mucho que sea militar, pero no que sea obligatorio. Lo cierto es que pretenden homologarlo, lo que creemos nosotros es abiertamente inconstitucional. Además, establece que el presidente va a crear pues las denominadas zonas o regiones de paz en las que se van a adelantar los diálogos,
ya les decía yo, hay un parágrafo en el que dice exactamente, no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública. Eso dijeron con el tema de las FARC. Y hoy ustedes tienen unos cuantos pueblos creados por las FARC en lo que antes se llamaban zonas de despeje o luego se llamaron zonas de capacitación y reincorporación. El texto establece un programa de entrega voluntaria de armas con un plazo de 12 meses y beneficios a las personas que entreguen las armas voluntariamente, el anonimato en la entrega y también les promete incentivos económicos. Esto es lo que se viene, doctor Fernando, así que ya lo que sigue es conocer en los próximos días quién va a ser o quiénes van a conformar el equipo negociador del ELN para que inicie los diálogos, por lo menos con esos criminales. Luego vendrán los otros voceros y demás que establezca el gobierno para seguir con las 22 bandas criminales que quieren hablar de paz total. El gran problema aquí es que nadie nos ha dicho cuánto nos va a costar esa paz total de 4 años de Petro, hablando de lo mismo y distrayéndonos de los temas realmente importantes. Y cómo se van a manejar 22 negociaciones, con 22 grupos negociadores, con 22 grupos exigiendo más, pidiendo más, y diciendo que su punto de partida es lo que ya le entregaron a las FARC. De ahí en adelante, ¿qué es lo que viene? Pobre país. Cindy La Rota. Doctor Fernando de Mar, muy buenos días. Buen día para Tata, para Sofi, para todos nuestros oyentes y para nuestro equipo en la hora de la verdad. Seguimos en Brasil, doctor Fernando, porque parece que el video que el presidente Jair Bolsonaro publicó el miércoles en sus redes sociales y en el que se dirigía a sus seguidores hizo efecto. La policía de carreteras confirmó ayer al final de la tarde que la totalidad de los bloqueos en las principales vías del país ya fueron levantados. Doctor Fernando, recordemos que desde el domingo los camioneros y transportistas que apoyan al presidente Bolsonaro salieron a bloquear las carreteras en protesta por los resultados de los comicios del pasado domingo en los que resultó ganador Lula da Silva con una diferencia de menos del 2%. Doctor Fernando, los votos. Estas manifestaciones provocaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública mientras los seguidores del presidente saliente pedían intervención militar. Según cifras de las autoridades brasileñas, desde el domingo se presentaron unas 936 manifestaciones en por lo menos 12 de los 27 estados del país, impidiendo el paso en las principales carreteras. En el video publicado el miércoles por la noche, Jair Bolsonaro le pedía a sus seguidores, doctor Fernando, manifestarse de manera pacífica y respetar el derecho de las personas a la libre movilización, comparando estas acciones como algo que la izquierda haría y no ellos. Doctor Fernando, pero las protestas de los seguidores de Bolsonaro por los resultados siguen en todo el país y es por esto que ayer el presidente del Tribunal Superior Electoral del Brasil, Alexander de Moraes, advirtió que todas las protestas y actos que vayan en contra de la democracia y que tengan como objetivo oponerse a los resultados de las elecciones del domingo serán combatidos con la ley y sus responsables serán castigados. El funcionario dijo que la segunda vuelta ya había acabado democráticamente, que el Tribunal Electoral ya había proclamado a un vencedor que tomará posesión el 1 de enero y que de eso se trataba la democracia y la alternancia del poder. Sin embargo, aunque haya tensión en las calles y el presidente no haya reconocido al 100% la victoria de Lula, doctor Fernando, los equipos de Bolsonaro y del mandatario de izquierda electo ya iniciaron ayer la transición de gobierno. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, quien fue designado por Lula para organizar la transición, anunció que el proceso ya había empezado y viajó ayer a Brasilia, acompañado del presidente del Partido de los Trabajadores y también del coordinador del programa de gobierno, Aloysio Mercadante. Geraldo Alckmin también se reunió con el jefe de la presidencia de Bolsonaro, Ciro Nogueira, y también estuvo en el Congreso ayer, doctor Fernando, con varios diputados del Partido de los Trabajadores para comenzar a tratar el plan presupuestario del gobierno para el año entrante, esto junto con uno de los senadores encargados, que es Marcelo Castro. Esta agenda del vicepresidente electo, doctor Fernando, marcó oficialmente el inicio del proceso de cambio de mando, que ya fue autorizado por el presidente Bolsonaro después de su alocución el martes. El proceso de empalme concluye en Brasil el próximo 1 de enero de 2023 con la posesión del nuevo presidente, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. El triunfo de Lula da Silva es un hecho, con fraude, sin fraude, es un hecho constitucionalmente producido y aceptado
de manera categórica por el presidente actual, el derrotado en las urnas, Jair Bolsonaro. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Gerard Piqué anunció ayer su retiro del fútbol profesional. El defensa, campeón del mundo en Sudáfrica con España, disputará su último partido en el Camp Nou mañana sábado frente a Almería, encuentro que comenzará a las 3 de la tarde hora de Colombia. Piqué, de 35 años, pondrá fin a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó en la temporada 2008-2009 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004. Su contrato en el equipo culé era hasta 2024, pero el defensa catalán decidió dar un paso al costado. Con un emotivo video, 2 minutos, que compartió también el Barcelona, repasa su vida como jugador, señalando que su sueño no era ser futbolista, era ser jugador del Barça. Muchos se preguntan por qué se adelantó en esta decisión. Puede haber varias explicaciones. La primera es que desde que llegó Xavi a dirigir el Barcelona, Piqué se volvió un suplente habitual. Las contrataciones que hizo el técnico lo dejaron sin opciones de la titularidad. Aunque fue tenido en cuenta para un partido importantísimo de la Champions frente al Inter de Milán en el Camp Nou, allí no tuvo su mejor actuación, estuvo comprometido en 2 de los goles del conjunto italiano en el empate a 3 de la cuarta jornada de la fase de grupos. Hoy el Barcelona ya fue eliminado y se quedó nuevamente por fuera de los octavos de final, igual que la temporada pasada. Otra de las razones es su situación personal, el polémico divorcio con Shakira por la forma como se dio y también, ¿por qué no?, el escándalo con los audios suyos con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hablando de las ganancias que iba a obtener su compañía Cosmos por llevar la Copa del Rey a Arabia Saudita. Todas estas razones, doctor Londoño, seguramente influyeron en la decisión que tomó Piqué. Y por qué no, la monotonía, que tanto suena por estos días. Tanto suena la monotonía. Sus conflictos personales, 35 años, ya es hora. Una carrera brillante desde el punto de vista futbolística. Un buen servicio a su equipo, el Barcelona, la hora de irse. Hay que ser hombre de buen dejo, decía Baltasar Gracián. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en este maravilloso viernes. Se pronunció el día de ayer la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. De acuerdo con su último informe correspondiente al tercer trimestre del 2022, el comisionado para esta organización, Miguel Pizarro, calificó a los venezolanos como personas que necesitan protección internacional. En su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente, abro comillas: el venezolano no es solo un migrante, el venezolano es aquel que se vio obligado por conflictos de violencia, por persecución, por necesidad, por consecuencias políticas a salir de su país. También consideró que es un gran avance para que los derechos de los migrantes y su situación sea entendida y atendida a nivel mundial. La ACNUR en su informe que es un gran avance para que los derechos de los migrantes y su situación sean atendida y entendida a nivel mundial, ACNUR también explica que esta nueva categoría se refiere a personas que se encuentran fuera de su país o territorio de origen, generalmente porque han sido desplazados por la fuerza a través de las fronteras internacionales, que no han sido reportados bajo otras categorías: solicitantes de asilo, refugiados, personas en situaciones similares a las de los refugiados, pero que probablemente necesiten protección internacional, incluida la protección con el retorno forzoso, así como el acceso a servicios básicos, servicios de forma temporal o a lo largo plazo. El informe contabiliza que hasta el mes de junio del 2022 habían 5.6 millones de venezolanos que requieren protección internacional, siendo la segunda nacionalidad con mayor cantidad de personas en esta condición, después de Siria y seguidos por Ucrania. De acuerdo con las últimas estadísticas para el mes de octubre, doctor Londoño, se reportan 7.1 millones de venezolanos que han huido de la dictadura y de la situación económica insostenible que hay en Venezuela, donde 9 de cada 10 habitantes viven en la pobreza extrema. El 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales el 76.6% viven en situación de miseria. El alto comisionado de la ONU explicó que el cambio de categoría a personas que necesitan protección internacional se hizo retroactivamente en las estadísticas desde el año 2018 y que el término venezolanos desplazados en el exterior no se utilizará más.
Recordemos, doctor Londoño, que históricamente los venezolanos no tenían una tradición de emigrar. Al contrario, en el siglo XX Venezuela sirvió durante décadas como lugar de acogida de personas procedentes, sobre todo de otros países de América Latina y del sur de Europa. La profunda crisis que ha vivido Venezuela en los últimos 7 años cambió completamente esta dinámica y ese país hoy en día se ha convertido en un emisor masivo de migrantes. Para cerrar, doctor Londoño, se estima que donde más hay presencia de venezolanos son en Colombia con 2.5 millones, en Perú con 1.5 millones, 545.000 en Estados Unidos, 500.000 en Ecuador, 450.000 en Chile y 438.000 en España. Mientras tanto, Colombia siendo el país que más refugiados venezolanos tiene, el presidente Gustavo Petro legitima la narcodictadura dándole la espalda a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, esa es la situación. La migración europea a Venezuela fue muy importante en la primera mitad del siglo XX. Fue muy importante. Y luego la migración colombiana fue una migración gigantesca, enorme. Bueno, ahora es Venezuela la que expulsa de su territorio, no se sabe cuánta gente, ¿no? Ya están hablando de 9 millones de venezolanos. 9 millones. Están hablando de eso. ¿Cuántos son los venezolanos refugiados en el exterior? Quién sabe cuándo se sepa. Y en un minuto estaremos con el consejo.